Satanás cayó del cielo junto con la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué se rebeló? Quería enaltecerse a sí mismo por encima de Dios. ¿Y acaso no pierde su parte de acceso al cielo? No, ellos descienden, se acuestan con mujeres y ellas quedan embarazadas y dan a luz a estos nefilim. Cuando mueren en el diluvio, ¿son sus espíritus los que se convierten en demonios? Los espíritus inmundos que echamos fuera de la gente hoy son los espíritus desencarnados de estos nefilim. Mi única objeción a eso es, siento que hay demasiados demonios. Una legión son como 6,000 y me cuesta trabajo asimilar el hecho de que en Génesis 6 no habían millones de personas. Los espíritus inmundos se siguen creando. ¿Acaso habrá otra rebelión que esté por suceder? ¿O es que el reino organizado de Satanás va a engendrar ciertos seres extraterrestres u ovnis que comiencen a infiltrarse en la raza humana? ¿Qué opinas? Hoy nos adentraremos en una conversación sobre el origen de los demonios. Hablaremos de vigilantes, gigantes, principados y los nefilim. También tocaremos el tema de los ovnis, los extraterrestres y la revelación de información que el gobierno estadounidense está por hacer sobre hechos y sobre el mundo espiritual. Y esto no es solo para perdernos en teorías de conspiración, tiene para nosotros una aplicación práctica en la liberación, en la guerra espiritual y en la intercesión. Y eso es precisamente lo que abordaremos hoy. Me acompaña una vez más el pastor Rickard. Qué bueno que estés aquí. Gracias por invitarme, pastor. Este es mi tipo favorito de conversación. Estoy entusiasmado. A la mayoría de los cristianos se les enseñó la versión básica de la demonología. Satanás se revela en el cielo, se lleva consigo a la tercera parte de los ángeles, cae a la tierra y echamos fuera a estos demonios que cayeron con Satanás. Luego no tenemos mucho conocimiento sobre los principados o potestades de las que se habla en Efesios capítulo 6. Eso se ve como una idea secundaria. Y nos quedamos con lo más elemental. ¿Podrías explicarnos por qué esto no es tan simple y que hay mucho más detrás? Claro que sí. En primer lugar, el contexto en el que Jesús habla sobre haber visto al diablo caer como un rayo y todo eso, creo que se refiere principalmente a cuando Jesús venció al diablo en la cruz y en la resurrección. Y la referencia a eso en el Apocalipsis, donde se llevó las estrellas consigo, no creo que se refiera, según los eruditos. Uno de los que más me gusta escuchar y leer es, por supuesto, Michael Heiser, que parece decir que en Apocalipsis 12, que la tercera parte de las estrellas tratan sobre la victoria de Jesús en la cruz, más que sobre el relato del libro de Génesis capítulo 1, donde la serpiente estaba en el huerto y tenía una tercera parte de las estrellas o sus propios ángeles esperando para actuar. Creo que en contexto es muy importante entender estas distintas visiones del mundo. Está la visión del cercano oriente, que es bajo la cual el Génesis explica el orden cosmológico, y también está la cosmovisión del segundo templo, en la cual Jesús vino a expulsar demonios. Ver las Escrituras a través del lente de la cosmovisión en que fueron escritas es vital. Le doy un ejemplo, pastor. Si usted o yo o cualquier predicador hoy habla sobre lo malo que es y cómo la Biblia condena la mutilación infantil, en el contexto actual, la congregación entendería exactamente a qué se refiere. Pero si tomara ese sermón, lo congelara en una cápsula y en cientos de miles de años alguien lo escuchara, quizás no entenderían el contexto de esa mutilación. Hoy, en nuestra cultura, todos entendemos que hace referencia a ciertas ideologías modernas. Lo mismo sucede con estas cosmovisiones. Muchos leen la Biblia con la mentalidad de hoy en lugar de la de aquel tiempo. Cuando investigamos el trasfondo o el contexto cultural en que se escribió, podemos comprender mucho mejor el mundo espiritual. La Biblia no dice que el diablo se reveló una sola vez y que de ahí salieron todos los demonios y toda la maldad salió de ahí.
sin necesidad de profundizar nada más. Las Escrituras muestran múltiples capas de distintas rebeliones, especialmente en el libro de Génesis, la rebelión del huerto, el diluvio y la Torre de Babel. Cada una de estas rebeliones produjo cada vez un efecto distinto en este mundo. Y las iremos analizando capa por capa, pero algo que está claro es que el diablo es malo y es enemigo de Dios. Y aunque no haya consenso en absoluto sobre el origen de los demonios, y sí lo hay respecto a su final, sí sabemos que arderán en el lago de fuego y que se los ha mandado echarlos afuera. Además, la Biblia habla de una infraestructura demoníaca. Su reino tiene gobernantes, huestes, principados, cada uno con distintas responsabilidades. Comencemos desde el principio. La tradición enseña que Satanás cayó del cielo con una tercera parte de los ángeles, idea que hoy cuestionan Michael Heiser y muchos otros eruditos, argumentando que hay más matices. ¿Cómo fue esa primera caída en el huerto? Esa primera caída involucra a un ser divino, parte de las huestes de Dios y de los hijos de Dios, la serpiente antigua. Él se rebeló contra Dios, pero esa rebelión no lo expulsó perpetuamente de la presencia divina. El libro de Job muestra al acusador regresando y diciéndole a Dios que venía de recorrer la tierra. A menudo asumimos erróneamente que al primer error quedas afuera. Pero gracias a Dios, Él no actúa así con nosotros. Es paciente y misericordioso. El juicio final llegará, pero aún no ha ocurrido. ¿Y por qué se rebeló en el huerto? Quería enaltecerse por encima de Dios. Fue orgulloso. Creyó que podía hacer lo mismo que Dios. En esa rebelión su objetivo era corromper a la humanidad. Se presenta en el huerto y aunque su apariencia física exacta es motivo de debate teológico para los eruditos de la cosmovisión del antiguo cercano Oriente, el huerto era un lugar de encuentro, la intersección entre el cielo y la tierra. Es más que un lugar físico, sino este lugar es una intersección donde el cielo y la tierra se conectan, donde Dios se paseaba con el hombre. Y allí es donde engañó a la humanidad, provocando que Adán y Eva comieran del fruto y fueran expulsados. Este fue el resultado de la primera rebelión. Pero en esta primera rebelión aún no hay demonios. En esta rebelión, Satanás no perdió su acceso al cielo, pues sigue apareciendo en el Consejo Celestial. Podía ir y venir. Fue tras la muerte de Jesús que perdió definitivamente ese acceso. Ahí fue arrojado. Correcto. Esa es mi convicción basada en Apocalipsis, donde dice que fue arrojado y que se escuchó: «Ay de la tierra, porque el diablo ha descendido a ustedes». Fue una expulsión permanente. Perdió las llaves de acceso al cielo. Exacto, al entender esa cosmovisión se ve que Jesús no solo murió y resucitó para mi salvación personal, lo cual es lo más valioso para mí, sino que también reclamó la soberanía sobre las naciones, deshaciendo la obra del diablo. Fue una victoria magistral y cósmica, más que para mí. Eso para mí es lo más importante. Y es algo incluso más grande que para nosotros mismos. Profundizaremos en eso más adelante. Pasemos a Génesis 6. En la primera caída, Satán se rebela y busca corromper al hombre, pero conserva su acceso al cielo hasta que Cristo lo destrona en la cruz. Entonces, ¿qué ocurre en la Génesis 6? Génesis 6 es un pasaje clave. Relata cómo los hijos de Dios se maravillaron por las hijas de los hombres y decidieron cruzar el plano espiritual y entraron al mundo terrenal en el monte Hermón.
Aunque la Biblia lo menciona muy brevemente, el trasfondo se detalla en textos como el libro de los vigilantes o el primer Enoch. Aunque no forman parte del canon, sí son inspirados y ayudan a contextualizar la época en la cual estos seres descendieron. Ellos tuvieron relaciones con las mujeres y engendraron una descendencia híbrida. Esa fue la segunda rebelión, la rebelión de los vigilantes. Y algunos sostienen que eran los hijos de Set. Sí, existe esa postura, pero el problema con esa postura es que no explica la naturaleza extraordinaria de esa unión. Tenían que ser seres espirituales. ¿Por qué lo consideras así? A menudo se busca simplificar el texto debido a los cambios de cosmovisión. Y, sin embargo, las escrituras son claras al señalar que estos seres transpusieron los límites entre lo espiritual y lo físico. Los descendientes de Set eran simples humanos, por lo que no había tal transgresión. Estos seres descendieron bajo juramento, comprometiéndose a no echarse atrás, e intercambiaron conocimientos ocultos con la humanidad a cambio de las mujeres. De esa unión nacieron los Nefilim. Dejaron darle curso a su deseo por estas mujeres e intercambiaron estos conocimientos. Y así es como justamente nacieron los Nefilim, quienes eran gigantes. Y hay diversas interpretaciones sobre su estatura. Algunos sugieren entre 1,80 m y 2,40 m. Yo podría ser tan alto como uno de ellos, casi. Pero otros dicen que eran de dimensiones realmente colosales, pero lo verdaderamente determinante no era su tamaño físico, sino su condición híbrida. Una contaminación directa entre las huestes celestiales y la humanidad. Además, la expresión hijos de Dios en Génesis es exactamente la misma que se emplea en Job para referirse a seres espirituales, no a seres humanos. Hay quienes objetan argumentando que los seres espirituales no podían unirse físicamente con mujeres, citando que los ángeles no se casan. Sin embargo, Jesús se refería a los ángeles del cielo que permanecen con Dios, no a aquellos que abandonaron su propia morada. Entonces, ¿qué pasa en cuanto a la rebelión mencionada en Génesis 6? ¿Consideras que estaba vinculada al primer rebelde? ¿El primer rebelde contra Dios? ¿O eso es algo distinto y se consolidaron en un solo reino más adelante en el tiempo? Las Escrituras no mencionan en este punto aún a Satanás, y en este punto se citan a otros líderes, como por ejemplo Azazel, que fue mencionado posteriormente como un demonio del desierto. Sin embargo, es muy probable que con el tiempo estas facciones se hayan unificado ante un enemigo común. Entonces, esta es la consecuencia de eso. Y tras esto, la maldad en la tierra se multiplicó de una forma muy desmedida. Es muy interesante ver que el conocimiento impartido por los vigilantes aceleró la corrupción humana. Esto pasó después de la inundación. Surgieron armas sofisticadas, artes de seducción y aberraciones que degradaron a toda carne. Por eso, el propósito del diluvio no fue solamente frenar la violencia, sino erradicar esa contaminación de la raza humana. Sí, al menos eso es lo que dice Enoch. Él añade a la imagen. A ver, lo que corresponde a nosotros es ese pecado que era grande en la tierra y la corrupción. La humanidad estaba siendo corrompida
no solamente, ya sabes, a través de hacer cosas malas, sino corrompidos a un nivel más profundo. Y aquí es donde llega la inundación, a eliminar por completo esta corrupción. Y es importante, y por eso estoy deteniéndome un poco en esto, es porque Jesús dice, como fue en los días de Noé, será en el tiempo antes de que el Hijo de Hombre regrese. Podría que tengamos como un episodio 2 de la superposición entre lo espiritual, entidades que vienen y tratan de contaminar la raza humana. Absolutamente, creo que sí. Y esto es por lo que me resulta tan interesante para mí, dedicar gran parte de mi tiempo a estudiar estas cosas. Porque creo incluso que escatológicamente llega de vuelta, tal como dijiste en la Escritura, y entonces sí, habrá probablemente contaminación cruzada una vez más. Y ahora, hay cosas que podríamos pensar, y obtuve esto del pastor Bryson en realidad, pero muchos de los teólogos cristianos lo utilizan. Hay cosas que sabemos, son las que predicamos, que creemos, que tenemos en cuenta y nos aferramos, y luego hay cosas que pensamos. Son cosas que podemos sostener con las manos abiertas, que todavía está sujeto a cambios. Entonces no voy a predicar esto a mi congregación. A ver, podemos pensar lo que sea que pensemos que podemos hablarlo aquí, pero no lo estaremos predicando. Pero sí podemos hablarlo, y para aquellos que están escuchando pueden simplemente tomarlo con las manos abiertas. Hay cosas que sabemos, hay cosas que creemos, hay cosas que pensamos. Entonces, al volver a la inundación y volver a los Nefilim, estos gigantes, hechos, se llaman observadores vigilantes. Sí, los gigantes se llaman Nefilim, que es la descendencia de los vigilantes, que son los hijos de Dios, estas huestes celestiales. Entonces estos gigantes, cuando mueren por la inundación, ¿son sus espíritus los que son demonios? Sí, exactamente. Los espíritus incorpóreos, porque esto es una abominación ante Dios. Por eso maldice a Hechos, diciendo que no pasarán a la otra vida, que sus espíritus, que sus almas seguirán en la tierra. Y aquí es donde nos quedamos. Y desde aquí obtenemos los espíritus inmundos que expulsamos de las personas hoy en día. Son los espíritus incorpóreos de estos Nefilim. Y así siguen vagando, buscando cómo continuar su corrupción y su perversión y todos esos deseos que tenían en aquel entonces para corromper y para profanar, solo por placer, ya sabes. Y esas cosas que siguen siendo las que vemos en las personas que reciben hoy liberación. ¿Y qué pasó con estos vigilantes? ¿Qué sucedió? A ver, los vigilantes son atrapados y son sentenciados y por lo tanto, según la Escritura, están en prisión esperando el juicio final. Así que algunos de ellos podrían estar en el foso. Estos 200 dice prácticamente que algunos están en colinas bajo la cueva más profunda de lo más profundo. Por lo tanto, están en lugares diferentes manteniendo esclavitud espiritual hasta el final de los tiempos en que serán arrojados al lago de fuego junto con Satán. Entonces el primer rebelde, el que se resistió a Dios, a quien llamamos Satán, él era simplemente alguien que se opuso el origen de la palabra. De hecho, Satanás es quien se opone. Su primer castigo, él en Génesis no incluyó que él perdiera el acceso al cielo. Y en Génesis 6 tenemos a estos hijos de Dios que cruzan la línea desde donde se supone que deben serlo y empiezan a compartir secretos, medicina, tecnología. Y la raza humana rápidamente se deterioró porque nosotros comenzamos a utilizar maquinarias de otro mundo y cosas. Dios los castiga, los encierra en prisión. Los niños que produjeron fueron destruidos en la inundación, pero sus almas o sus espíritus son impuros y andan por ahí, lo cual explicaría por qué los demonios tienen un deseo insaciable de un cuerpo. Porque como los ángeles no necesitan un cuerpo para funcionar, los ángeles están bien sin el cuerpo. De hecho, tienen su propia versión de algún tipo de glorioso, pero no ves a un ángel que busca poseer un cuerpo. Un demonio, por otro lado, tiene esta obsesión por estar en un cuerpo. Sí, exactamente. Y eso es parte de la cosmovisión que trajo, o de la que vino Cristo, que un ángel y un demonio no son polos opuestos, son criaturas diferentes. Un ángel es un mensajero de Dios con ciertos poderes. Los demonios no son más que estos espíritus incorpóreos de estas especies híbridas. Así que ese es el segundo templo, la cosmovisión en la que Jesús se adentró.
Sí, exactamente. Entonces, cuando llevas un tiempo haciendo liberaciones, comienzas a darte cuenta de que muchos de estos términos, de hecho, tienen sentido. Tenemos espíritus marinos y, por supuesto, todos se ahogaron. Tenemos al hombre fuerte, sí, eran hombres fuertes. Así que muchos de estos, como la naturaleza de estos demonios, de hecho se refiere a características así. De hecho, habían, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, por ende, tanto mujeres como masculinos. Así que muchas de estas cosas empiezan a sumarse a la experiencia que tenemos hoy en el Ministerio de Liberación. Ahora, nuevamente, la experiencia no es lo principal, pero es una contribución a algo. Mi única objeción a eso, solo una. Parece que tenemos muchos demonios, sin embargo. Una legión, quiero decir, son 6,000. Y me cuesta hacerme la idea de que en Génesis 6 teníamos a millones de personas. ¿Cómo concilias eso en tu propia cabeza? De hecho, tuve esta conversación con un miembro de mi iglesia recientemente y su opinión era que los demonios siguen siendo gente malvada y su alma vaga, lo cual no creo que sea algo bíblico. Yo creo, y esta es la única manera que puedo reconciliarme, porque entiendo lo que dices. Yo hice los números y sí, es demasiado. Entonces debe haber algo de esta manera, y estas son las cosas que yo creo. No tengo una respuesta definitiva sobre todo. Pero hay dos opciones. O estos espíritus impuros todavía se están creando o reproduciendo, por ejemplo. Ahora, yo me inclino hacia pensar que, por ejemplo, las mujeres físicas tienen un espíritu cónyuge, del que hablamos en el otro episodio, y tienen hijos en sus sueños, y tienen un pacto con un espíritu cónyuge. Solo lo estoy explorando, esto no es algo que yo predicaría jamás, pero posiblemente estos sean descendencias de espíritus impuros reales. Si el mundo espiritual es mucho más colorido y mucho más dimensional que simplemente esto de blanco y negro, plano, como nos hemos acostumbrado. Así que definitivamente es algo para explorar, porque incluso la versión de Satanás cayendo con los ángeles, con un tercio de los ángeles cayendo del cielo, no es muy convincente de que esos son los demonios. Eso no cambia el hecho de que necesitamos expulsarlos independientemente. Pero definitivamente el otro aspecto de la rebelión, 2 rebeliones y ahora vamos a abordar la tercera rebelión. Casi parece que la gente sigue rebelándose contra Dios. Y yo estaba pensando, cuando me encontré con esta información, Dios tiene muchas divisiones en su reino, mucho más que alguna de las iglesias, ¿sabes? Y yo dije, ¿por qué te rebelarías contra un amor tan perfecto? Y entonces llega el miedo, y voy a ser sincero contigo. Si todos estos seres estuvieran con Dios y simplemente tropezaron, aquí estamos y vamos a pasar la eternidad con Dios. Sé que estamos redimidos, pero no hay ni siquiera una posibilidad de que podamos hacer algo. ¿Te gustaría la rebelión número 4? Esas son como un poco mis pensamientos y procesamientos al leer sobre esto y al aprender sobre esto. Tiene mucho sentido bíblicamente con esta visión de que el mundo espiritual, el consejo de Dios, la caída, los observadores y luego lo que sucedió en el jardín. Y ahora vayamos a la Torre de Babel. Así que Noé sobrevivió. La Torre de Babel viene y luego hay un versículo en Deuteronomio. ¿Podríamos hablar de esto y de lo que significa? ¿Dónde están los principados en esta tercera rebelión que ocurrió? Bueno, esto es lo que Michael Heiser llama la cosmovisión de Deuteronomio 32, donde Dios asigna a las naciones a grupos menores de Elohim, lo que significa otras huestes celestiales, otros dioses que son dioses con G minúscula. No somos politeístas, solo hay un Dios, el creador de todos, que es el único digno de adoración, pero hay otras huestes del cielo. Y aquí es donde el tipo de mentalidad occidental es muy difícil, porque hemos estado entrenados para que parezca que hay un solo Dios, y sí, hay no solo, pero hay otras creaciones que fueron asignadas, igual que nosotros, que fuimos creados para tener dominio sobre la tierra. Esa es la primera instrucción. Y Él nos creó con un propósito, pero debido a la libertad, estos dioses menores fueron asignados a distintas zonas de la tierra. En Daniel 10 se habla del príncipe de Persia, y hay diferentes tipos de príncipes en diferentes regiones. Y luego, en la Torre de Babel, Él deshereda a las naciones debido a la desobediencia,
y elige darle a todos diferentes idiomas. Y ahora tienes diferentes regiones y tienes otras gentes. Pero Jacob sigue siendo de él. El pueblo de Israel será mi pacto. Personas con las que continuaré con mi plan y propósito. Y ahí es donde entran los principados. Estos Elohim menores que están reinando sobre distintas áreas aquí en la tierra. Entonces estos hijos de Dios que Dios prácticamente asigna a diferentes territorios y Dios elige a Jacob como su herencia, ¿estos se rebelan contra Dios? Sí, eventualmente cambian y ellos se rebelan contra Dios. Algunos de ellos, yo diría que probablemente todos, solo hay una nación a la que Dios permanece fiel, de hecho, todo lo demás ha sido desheredado. Entonces sí, todos estos principados que reinan sobre diferentes regiones, en Salmo 82 dice que morirán como hombres mortales. Y aquí es donde entra en escena la versión o la visión de Set. Nosotros pensamos, es difícil de comprender que él habla con seres espirituales, en contraposición a los seres físicos, porque eso es lo que referencia. Y dice que vas a morir como seres físicos. Tienes que pensar, sentarte en las escrituras por un minuto para comprender que esto podría ser una conversación espiritual y alinearse con la Torre de Babel y todo lo que sucedió allí. Entonces estos principados se rebelan, quieren tomar el control, no pudieron manejarlo y gobiernan y luego fueron corrompidos por esto. Estos diferentes principados ahora se rebelan, permanecen en el poder incluso en su rebelión. Y así hasta el día de hoy la Biblia dice que algún día todos ellos serán tomados como responsables. Cuando Jesús regrese, llegará el fin de todas estas cosas. Pero actualmente todavía vivimos bajo esta situación donde los principados gobiernan sobre estos territorios que estaban siendo asignados desde ese momento. Y luego, cuando Jesús llega con una cosmovisión del mundo, del segundo templo, ya veían a Satanás como el archienemigo que tenía a estos rebeldes, organizados. Sí, él era entonces el líder de la tripulación, de alguna manera, el arquetipo del antidios, el anticristo y anti todo. Y así todos ellos, en cierto momento, entraron en esta categoría. Lo que sí creo que es demoníaco es que el reino de Satanás, en términos generales, no es perfecto, no es completamente jerárquico. Y nuevamente, aquí pienso yo en cosas, pero si Dios es el Dios del orden, entonces, si la gente se somete a rangos en el reino demoníaco, en general, aunque hay un cierto orden allí también, no puede haber orden cuando Dios está ausente. Entonces creo que es un reinado bastante caótico, donde hay muchas traiciones, donde constantemente están en disputa. Por eso no hay un lugar organizado donde todos los principados se unen en contra, como si siempre estuvieran hablando mal los unos de nosotros a sus espaldas. Hay un caos y una corrupción generalizada. Por lo tanto, la gente a veces dice, pero si es el diablo, ¿por qué no vienen todos? Es porque no tienen a ninguno. Hay un espíritu de división que reina. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, Él muere en la cruz y nos salva. También sabemos que su resurrección va a dar paso a la nuestra. Sabemos que la creación gime por la redención de los hijos de Dios. ¿Qué le hizo esto a Satanás y a los Nefilim? ¿Y qué les hizo a los principados? Bueno, entonces, para Satanás, primero, proféticamente, esto puso fin a su poder legal. Ahora, todavía él está vagando, sigue haciendo estas cosas. Pero fue el golpe donde las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, debido a que Cristo murió, Él recuperó y redimió lo que se hizo en el jardín de Edén para aquellos que eligen aceptarlo. Y así, experimentalmente, no significa que la enfermedad haya desaparecido de la superficie de la tierra, pero llegará el día en el que sus poderes, los del mal, estén completamente rotos. Colosenses 2:15 dice que la cruz despojó a los poderes de los distintos principados. En la cruz, Él restaura y redime lo que sucedió en el jardín. Él le da el poder a la iglesia, incluso delante de ellos, da el poder a la iglesia para expulsar a los demonios. Y le dice a los discípulos que vayan, que evangelicen y expulsen demonios. Entonces, la autoridad que Él trajo a la tierra, la delegó a su iglesia para ahora ir y expulsar demonios de personas aquí en la tierra y también para librar la guerra contra estos principados. No en el sentido tradicional que algunas denominaciones dicen como deberíamos ir al tercer cielo y orar contra todas esas cosas, pero más bien tomar el terreno que han
tomado ellos, al predicar el Evangelio, establecer a los cautivos libres y tomar terreno para Jesús. Así suceden todas estas cosas en la cruz, y esta es ahora la última parte. Es donde está la iglesia ahora, continuando el trabajo. ¿Y estos demonios siguen en la tierra? A menos que sean expulsados. Los principados siguen en sus puestos, pero ya no tienen autoridad legal, porque ahora nosotros tenemos la autoridad para predicar el Evangelio, y entonces Satanás cayó del cielo, está desarmado, pero sigue siendo un enemigo peligroso. Y un día él será totalmente apartado, y primero atado y luego totalmente arrajado en el lago de fuego. Ahora bien, si nos adentramos en el fin de los tiempos, cuando se trata del fin de los tiempos, será como los días de Noé, y tal vez nosotros partiremos de lo que sabemos que es verdad, lo que creemos que es verdad, y lo que pensamos. ¿Cómo se verá eso? ¿Se va a parecer a los días de Noé? Y los días de Noé tuvieron estos otros seres que entraban. ¿Hay otra rebelión que va a tener lugar? ¿O es este el reino organizado de Satán que va a producir a ciertos seres extraterrestres, ovnis, y aquellas personas que comienzan a infiltrarse en la raza humana? Bueno, mis pensamientos sobre las cosas que se publican sobre ovnis y todo eso, creo que no es nada nuevo. Son cosas de otro plano, no otro planeta. Y sí, son del reino espiritual. Y hemos visto a lo largo de las escrituras que Dios abra los ojos de la gente, como el siervo de Eliseo, y de repente él vio carros de fuego y toda clase de carros. Entonces yo creo que en cierto sentido, aunque las escrituras no dicen específicamente que el velo se irá adelgazando al final, creo que esto es lo que estamos viendo. El libro de Isaías habla sobre la oscuridad cada vez más gruesa, y luego Daniel 10 habla sobre la luz cada vez más fuerte. Entonces, si la oscuridad es más oscura y la luz más fuerte, entonces todo se está empezando a enfrentar hasta un lugar definitivo. Y creo que esto va a llevar a ese tipo de narrativa. Ahora, presentaré solo algo. Piensa sobre el hecho de que habla de la marca de la bestia, en la mano, en la frente. Y mucha gente diciendo, ya sabes, en Suecia se están llevando el chip. ¿Es esta la marca de la bestia? No creo que lo sea. Ahora, una vez más, esto es algo que yo pienso, porque si amputan mi mano, se ha revertido. A menos que haya una implicación espiritual en un tatuaje o marca o algo así, pero creo que es algo que se introduciría en nuestro cuerpo y no podría ser invertido. Por ejemplo, algo que afecta a nuestra sangre, algo que afecte a nuestra propia imagen de Dios, lo que nos hace humanos, algo que afecta a nuestro ADN que se vea afectado de alguna manera. Ahora, no quiero entrar y decir, oye, ¿sabes? Personalmente creo que ciertas cosas que sucedieron fueron ensayos espirituales. No creo que haya un gobierno detrás de eso, como que todo el mundo tiene que tomar tal cosa, pero sí creo que fue un ensayo espiritual. Entonces, de hecho, se ha hecho investigación en China, donde están inyectando un determinado ADN animal en soldados para hacerlos más resistentes a la radioactividad. Ya existen investigaciones al respecto. Imagina, pastor, si un día la investigación médica viene y dice, hey, hay una inyección ahora y no necesitas más usar gafas. Quiero decir, no es tan descabellado pensar eso. Podría ser que no necesiten especificarlo. El ADN de algún búho o algo que hace que tu visión sea de vuelta afilada. Y luego otra cosa viene y otra, y esta te dará una vida más larga y esto te hará resistencia al cáncer. Todo sonará bien al principio. Casi como lo que los observadores, los vigilantes ofrecieron a la raza humana. Sí, y no sabían qué sucedería. Pensaron que era algo bueno. Y de hecho, hay mucha investigación, no digo que sea buena ni mala, pero hay una investigación llamada CRISPR, donde la gente entra y de hecho puede cambiar el genoma de un ADN de un feto para eliminar ciertas enfermedades o mal funcionamiento en el ADN. Entonces ya hay mucho en lo que se está investigando. De hecho, hubo un bebé que fue curado a través de esto, a través de esta metodología de algo relacionado con el hígado, y pudieron curarlo de esto. Y por eso creo que crecerá y luego imagina, puede vivir más tiempo, no morirá por eso. Y de repente, luego estamos hablando en el libro del Apocalipsis, donde vienen los testigos que bajan del cielo y están
respirando fuego por sus bocas y van a ser imparables e inmortales. Suene mucho como una invasión alienígena y nadie va a poder matarlos, a menos hasta que el anticristo venga. Y por supuesto, él ya era transhumano debido a todas estas cosas. Y luego es capaz de superarlos. Y ahora dice, hey, este es el primer ataque, se acerca otro. Cualquiera que no se una a la fuerza, esto no es nación contra nación. Ahora la tierra está en su contra. Tomé estas cosas para hacerme más fuerte para vencer a los alienígenas. Ahora todos ustedes tenemos que tomarlo para que podamos superarlo. Ahora, una vez más, solo estoy divirtiéndome aquí. Y luego, yo ya vi lo que pasó cuando la gente no quiso tomar decisiones en el pasado y dijeron, no te importamos, no nos quieres. Imaginen ahora que es la tierra. No te importa lo que vas a ser débil, no mereces vivir. Y ahora sé que esta narrativa necesita más detalles, pero puedo ver cómo puede encajar en otras historias de la escatología también, con distintas variantes. Todo volviendo al anticristo. Y no se especifica si es una cuestión de relación con las religiones o no, pero la marca de la bestia, ahora la marca de la bestia se podría manifestar a través de estas transformaciones del ADN que nos convierten en transhumanos. Y hay mucha gente que está explorando esto, y yo puedo verlo. Y luego con el tema de la inteligencia artificial, de algún modo encajando ahí también. Es la quimera, es la mezcla de todo, que creo que al final de los tiempos será como en los días de Noé. Para resumir todo esto entonces, estos enemigos operan de manera diferente, los demonios, o lo que llamamos demonios, los principados, y luego también los vigilantes. Entonces los vigilantes están encerrados, los demonios están expulsados, y los principados son desplazados a través del arrepentimiento, la santidad y la predicación del Evangelio. ¿Cuál es tu aliento para nosotros ahora mismo, mientras nos dirigimos hacia el fin de los tiempos, mientras todo esto se desarrolla, y en cualquier momento a partir de ahora el gobierno podría estar liberando algo de esta información que podría causar cosas que están en la Biblia, tomar vida? ¿Cuál es tu expectativa personal? ¿Vas a contarle algo a tu iglesia? ¿Qué harás? Personalmente, estoy mirando y orando. Nada jamás me quitará los ojos lejos de Jesús y la obra terminada en la cruz. Y yo personalmente solo pienso en estas cosas. No es mi trabajo predecir el futuro. Yo haré lo que Dios quiera, que me ha llamado a hacer hoy, que es salvar almas, hacer discípulos, sanar enfermos, expulsar demonios hasta el fin de los tiempos. Rezo para que sea fácil, que todo salga bien. Si se pone difícil, mi convicción está en Jesús. Entonces le diré a mi gente también, no sean distraídos o desanimados por las guerras, por los rumores de guerras o cosas nuevas que están sucediendo, por una invasión alienígena ni nada. Por supuesto son señales de que estamos en el fin de los tiempos, bien por nosotros, nos estamos acercando, pero todas estas cosas nunca deberían distraernos, aunque sea por un momento, de Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y la misión de la iglesia que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, y luego háganlo contra las puertas del infierno que no pueden prevalecer. Me encanta esto porque las puertas del infierno no es ofensivo. Nadie toma una puerta de la guerra y la ataca. Es una estructura defensiva y eso significa que Dios tiene a Jesús empoderando a su iglesia para poder pasar a la ofensiva contra las puertas del demonio. No es que solamente nos protegerá, sino que nos dará el poder para tomar terreno y ese es nuestro objetivo. Y creo que hay principados y hay poderes celestiales y las huestes malvadas de oscuridad. Y sobre cada región están presentes, pero nuestro trabajo no es solamente expulsarlos. Se supone que van a estar ahí hasta el fin de los tiempos. ¿Qué debemos hacer? Debemos salir y predicar y desplazarlos del corazón de la gente. Y ese es nuestro objetivo y misión. Y sea que esto sea el transhumanismo o la islamización del mundo, o que un tipo en Europa vaya a surgir, o un papa católico romano inclusive. Creo que esto puede ser. Quien quiera que vaya a ser, el punto es que su reinado va a ser breve, que Jesús está viniendo y que Él va a limpiar esta tierra y que va a reinar y que va
a expulsar a Satán y va a ganar la batalla final y establecer el reino. Y eso lo sabemos con certeza. ¿Cómo llegamos a ese punto? Pueden haber opiniones diferentes y creo que está bien, incluso a la luz de lo que está pasando con la inteligencia artificial, con el gobierno y con todo esto. Entonces, si están siguiendo este ministerio, les recomiendo que le den su vida a Jesús, se conecten con una iglesia local y se pongan manos a la obra, porque no saben de dónde puede venir un demonio, pero sí saben dónde encontrar a la salvación, en Jesucristo, y ahí encontrarán la autoridad para también expulsar a los demonios. Muchas gracias, Richard, por tu tiempo y por lo que haces. Sé que tienes un documento, un PDF, en el que hablas sobre esto en detalle. Vigilantes, gigantes y príncipes. Sí, me encanta este tema. Y todavía estoy investigando y queriendo lanzar más contenido así. Así que para los que son nerds de este tema, lo pueden encontrar. Vamos a dejar esto abajo en los comentarios donde puedes registrarte. Así que gracias por tu tiempo. El avivamiento no es solo un sentimiento, es una acción. A través de nuestro ministerio, el avivamiento se ve así. Más de 280 millones de visualizaciones se han alcanzado a través de nuestros 3 canales de YouTube. Y más de 2 millones de planes de lectura bíblica se han completado. Se han empoderado misioneros para llevar el evangelio a los rincones más oscuros del mundo. El avivamiento se ve como construir hogares en el Amazonas, alimentar a los hambrientos en Myanmar, discipular estudiantes en todo el mundo de manera gratuita. Si Dios está moviendo tu corazón, quiero invitarte a hacerte nuestro socio. Veamos almas salvadas, iglesias despertadas y naciones transformadas juntos. Haz clic en el enlace de abajo para unirte al movimiento del avivamiento al hacerte socio de este movimiento.